Bienvenidos chicos a su canal Un Mundo de Médicos. Esta vez les estaré hablando sobre principios de la fisiología. Para esto debemos de conocer ciertas características, conceptos, funciones y cuáles son las especialidades de las células. Primeramente, el concepto de célula es que es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, ¿ok? Aparte que nuestro cuerpo humano está constituido por miles de millones de células y cada una pues tiene sus funciones diferentes. A pesar de la diversidad de células por la cual estamos constituidos nosotros, eh, todas las células tienen compartimientos en algunos de sus elementos y también en sus funciones de cada célula. Esto refiriéndose a sus organelas. Bueno, para empezar, ¿qué es la célula? Como le mencioné anteriormente, una célula es la que da la vida a nosotros los humanos. Esto forma parte aproximadamente de un 10% en lo que tiene que ver su funcionalidad a nivel corporal. Entonces, la célula es la que va a brindar la estructura a nuestro cuerpo. Estas tienen diferentes funciones, depende del órgano de estudio, ¿no? También, por ejemplo, absorben nutrientes de lo que son los alimentos y estos los van a convertir en energía y realizan funciones especializadas. También las células tienen sus propias características. Bueno, hablando sobre las características, las células se van a clasificar por su tamaño, por sus funciones, una serie de clasificaciones tienen las células. En este caso, las células se clasifican de acuerdo a su tamaño, macroscópicamente, microscópicas y ultramicroscópicas. Acá en la ilustración podemos ver diferentes tipos de células. Está un adipocito, un eritrocito, una célula de músculo liso y también hay dos neuronas, un espermatozoides y un óvulo. Bueno, empezando con lo que son las organelas de la célula, empezamos con la membrana plasmática. La membrana plasmática es la que rodea la célula y va a separar el contenido de la parte extracelular de la parte intracelular. Esto va a realizar una serie de funciones muy importantes y para esto vamos a realizarle un video aparte en este mismo canal. En la imagen vemos la membrana plasmática ilustrada y también a través como se ve en el microscopio con la tinción de hematoxilina y eosina. En la parte central, en lo que es la microfotografía, vemos su núcleo, lo que rodea el núcleo es el citoplasma y esas rayitas oscuras es la membrana celular. Como le mencioné, la membrana celular tiene diferentes funciones. En este caso, una de las principales funciones es el transporte de sustancias a través de la membrana. Aquí podemos mencionar el transporte pasivo, transporte activo y también la difusión. Esto por ejemplo, el transporte pasivo o difusión, que se clasifica en dos, difusión simple, difusión facilitada, y el transporte activo, que se va a clasificar en el transporte activo primario, que tenemos la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es lo más clásico que se puede explicar en lo que es la membrana celular. Y también el transporte y el contratransporte, que son uno de los mecanismos de célula a nivel membrana celular. También se dan otra serie de funciones como endocitosis, fagocitosis, pinocitosis. Ahora bien, otra de las organelas de la célula es el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico se va a clasificar en dos, en un retículo endoplásmico liso y un retículo endoplásmico rugoso. Estos tienen funciones diferentes. Uno es la detoxificación y la otra es la glucosilación. El retículo endoplásmico rugoso tiene funciones eh, muy características. En la microfotografía vemos el retículo endoplásmico rugoso que, como se puede observar,
es una extensa red de membranas en lo que es el citoplasma y que está especialmente desarrollado en lo que son las células que se encargan de producir y secretar proteínas. Por ejemplo, las células acinares pancreáticas y lo que son las células plasmáticas. Estos están a su vez unidos a lo que es la membrana y se hallan lo que son los ribosomas, que son los responsables del aspecto rugoso que tiene este aparato. Ahora bien, el retículo endoplásmico rugoso también realiza funciones de traducción del ARN mensajero y lo que es la modificación, lo que es la traducción en las proteínas de distintas formas. Esto se da a través de la secreción, ¿no? De lo que es la célula, o por decir así, lo que secreta la célula. Estas también hace mantener la orientación de la membrana celular hacia lo que es los otros organelos o membranas. Por ejemplo, uno de ellos sería el aparato de Golgi y lo que serían los lisosomas. Ahora bien, el retículo endoplásmico liso tiene también sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, el retículo endoplásmico liso no tiene ribosomas y esto tiene características lisas que la podemos ver ahí en la microfotografía. En la microscopía electrónica es donde nosotros vamos a diferenciar entre el retículo endoplásmico liso del rugoso. Por ejemplo, en este lugar se va a producir la modificación y desertificación de muchas sustancias, por ejemplo, los pesticidas. Por ejemplo, también acá las moléculas hidrófobas se pueden convertir en moléculas hidrosolubles. Esto es muy importante que nosotros logramos identificar, ¿no? Ahora bien, también el retículo endoplásmico liso es el que facilita la excreción del organismo a través de las vías hepáticas y renal, ¿no? De este modo, las células ováricas y las testiculares son las que van a secretar estrógenos y testosterona y tienen un amplio retículo endoplásmico liso. En el músculo cardíaco y el esquelético, este se denomina retículo sarcoplásmico, como hay una diferencia entre ambos, ¿no? Y por ello van a desempeñar papeles importantes tanto en el control de las contracciones musculares. Acá vemos una mitocondria ilustrada y cómo se ve a través de una microscopía electrónica. Como vemos, la mitocondria se compone prácticamente de su membrana externa, su membrana interna, sus crestas y su matriz. Entre la membrana externa y la membrana interna hay un espacio que se llama espacio intermembranoso. Hay que tener en cuenta que la mitocondria actualmente se creía que a través de las evoluciones, eh, esto ha venido evolucionando a partir de lo que son procesos procariotes aeróbicos y que vivían de las células eucariotas primitivas. Ahora bien, las mitocondrias son las encargadas de la síntesis del ATP. El ATP es el adenosín de trisfosfato y también aportan así la energía que sirve para alimentar a muchas funciones vitales de lo que son las células. Estas van a contener su propio ADN que va a codificar muchas enzimas que son necesarias para la fosforilación oxidativa. En lo que son las mitocondrias, por ejemplo, la composición del espacio intermembranoso es muy similar a la del citoplasma en cuanto a lo que son moléculas, su tamaño y lo que son los iones. Ahora bien, la membrana interna, esta se repliega para formar numerosas crestas, que son las que vemos ahí en la ilustración. También esto se da para lo que es el generar el ATP mediante el proceso de fosforilación oxidativa que les mencioné anteriormente. Ahora bien, en el interior de la mitocondria, o sea, su matriz mitocondrial, va a contener las enzimas implicadas en el ciclo del ácido cítrico, o sea, el famoso ciclo de Krebs, y las que realizan la oxidación de los ácidos grasos, además de la producción del ATP. También las mitocondrias van a servir como lugar para secuestrar el calcio. Ahora bien, en esta imagen o esta ilustración vemos lo que son los lisosomas. Los lisosomas son parte del sistema endocítico de la célula
y estos realizan fusiones de degradación, es decir, que se trata de orgánulas rodeadas de membrana, con un interior aproximadamente ácido, de un pH entre 4,5 a 5, que esto lo que hace es que contienen una serie de enzimas digestivas, por ejemplo, las proteasas, las nucleasas, lipasas y glucosidasas. Estos lisosomas van a encargarse de la degradación de material que se introduce a la célula mediante endocitosis y lo que es la fagocitosis. Ahora bien, también estos degradan las organelas intracelulares en un proceso denominado autofagia y algunas proteínas de celulares. Gran parte de estas sustancias que estos degradan se reciclan luego en la célula. Este proceso de degradación no es aleatorio, así por decir, pero en su gran parte, la mayoría de las circunstancias, esto se produce de forma dirigida. Por ejemplo, las proteínas que se llaman chaperonas. Este es un tipo de proteína que, en este caso, la proteína del shock térmico 73. Estas pueden dirigir a las proteínas intracelulares hacia lo que es el lisosoma. Además, las proteínas de la membrana plasmática también pueden ser orientadas para sufrir endocitosis y al final ser degradadas por los lisosomas mediante la unión de una serie de grupos específicos, por ejemplo, la ubiquitina. Estos son grupos, o sea, estos grupos serían tipo así una especie de señales que se da para la degradación de la proteína, así específicamente hablando. Acá vemos un aparato de Golgi. El aparato de Golgi, eh, bueno, aquí en la ilustración vemos cómo se ve en un gráfico y cómo se ve realmente a través de la microscopía electrónica. Entonces, el aparato de Golgi, todas las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, estas se transfieren al aparato de Golgi en unas vesículas revestidas. Como les mencioné, a través del aparato, perdón, el aparato de Golgi a través de microscopía electrónica, se puede ver como una pila de sacos así tipos membranosos aplanados, ¿no? Ahora bien, las vesículas del retículo endoplásmico rugoso se van a fusionar con estos sacos que están en la estrecha proximidad del mismo. Es decir, la red de Golgi, si es, después de que las proteínas circulan por todas las cisternas de Golgi a través de vesículas revestidas y en este proceso van a sufrir modificación tras una traducción adicional. Por ejemplo, lo que sería la glucosilación. Ahora bien, es muy importante mencionar que en el aparato de Golgi se realiza la selección de las proteínas y su envasado, así por decirlo, para luego estas se remiten a otras partes de la célula, por ejemplo, la membrana plasmática, los lisosomas, gránulos secretores, y también esta selección y envasado de las proteínas se produce en la zona trans del aparato de Golgi. Hay que mencionar que el aparato de Golgi también se le llama empaquetador celular. En esta microfotografía electrónica, nosotros podemos ver los peroxisomas. Estos peroxisomas también son llamados microcuerpos, ¿no? Ya que son organelas rodeadas de membrana que contienen ciertas o diferentes variaciones, ¿no? De enzimas, por ejemplo, las catalasas, y que estas enzimas oxidativas también pueden destoxificar una serie de compuestos y así lograr oxidar los ácidos grasos, ¿no? Por ejemplo, en el hígado, los peroxisomas son los responsables de metabolizar lo que es el etanol y también lo que es el acetaldehído. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los ribosomas. Los ribosomas también forman parte de lo que es las organelas celulares. Ahora bien, estos ribosomas están distribuidos por todo el citoplasma y no se asocian directamente al retículo endoplásmico. Estos tienen la función de traducir el ARN mensajero para las proteínas del citosol y también para las proteínas que no serán secretadas de la célula, ni también ser incorporadas o estructuras membranosas, ¿no? Por ejemplo, las enzimas mitocondriales. Es muy importante hablar
de este citoesqueleto que estamos viendo aquí en una ilustración. Por ejemplo, el citoesqueleto de la célula, como podemos ver, está constituido por filamentos de actina. Estos filamentos de actina también son llamados microfilamentos, filamentos intermedios y también microtúbulos. Los filamentos de actina de las células musculares son una parte fundamental del aparato contráctil. En otras células, estos van a participar en el movimiento, por ejemplo, en lo que serían los macrófagos. También la actina va a formar parte del eje de las microvellosidades y une el interior de la célula con otras células adyacentes mediante algunas uniones. Estas uniones son la zonula adherens y la zonula occludens. También hay que tener en cuenta que existen varias clases distintas de filamentos intermedios y que pueden variar dependiendo del tipo celular y de la función que ésta realice. Por ejemplo, las células epiteliales se encuentran lo que son los filamentos de queratina. Estos, mientras que en las neuronas hay neurofilamentos y así sucesivamente, dependiendo de la especialidad celular. Los filamentos intermedios que tienen una función principalmente estructural y estos pueden unir lo que es el interior de la célula con las células adyacentes y con lo que sería la matriz extracelular que los rodea a través de los famosos desmosomas y los hemidesmosomas respectivamente. En la ilustración, a través de la micrografía electrónica, podemos observar lo que es el núcleo celular. Como hemos venido hablando, el núcleo es el que se encarga de contener lo que es el genoma de la célula. Específicamente, las células somáticas están presentes en 46 cromosomas, 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Ahora bien, el óvulo y el espermatozoides van a contener 23 cromosomas, una copia de cada autosoma y un cromosoma sexual masculino que lo vamos a identificar con la Y mayúscula o femenino que lo vamos a identificar con la X mayúscula. Ahora bien, el cromosoma es una estructura muy ordenada. Ya que contiene los genes, por ejemplo, el ADN, las proteínas asociadas, en este caso las histonas, y en el núcleo se incluye también la maquinaria enzimática para lo que es la replicación de ADN. También se da la replicación, además de las enzimas necesarias para la transcripción del ADN y así generar el ARN mensajero. Como podemos ver, el 10% del núcleo va a ocupar en lo que sería el volumen de la célula. Y esto se haya contenido lo que es el ADN. Como les he mencionado anteriormente, la mitocondria y el núcleo van a contener sus propios ADNs. En este caso es el ADN del núcleo de la célula y no el mitocondrial. El núcleo como tal tiene también sus componentes. En este caso, la carioteca, el nucleoplasma, la cromatina, el nucleolo, la membrana externa, membrana interna y el poro nuclear. Bueno chicos, espero les haya gustado este video. Espero que sea de su ayuda en su formación académica. También denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en su próximo video en este canal Un Mundo de Médicos.